El 26 de octubre los uruguayos tendremos una cita con la democracia. Vamos a votar para elegir presidente de la República y Parlamento, pero además deberemos resolver en un plebiscito. Simultáneamente con las elecciones nacionales, diremos si aprobamos o no la reforma constitucional que baja a 16 años la edad de imputabilidad penal para delitos graves, crea un nuevo instituto por fuera del INAU para la reclusión y rehabilitación de esos menores en conflicto con la ley y dispone que de ahora en adelante los antecedentes penales de los adolescentes se conservarán y serán tenidos en cuenta más allá de la mayoría de edad. Cuando faltan 35 días para esa votación, vale la pena conocer y contrastar los argumentos de los partidarios y de los detractores de esta iniciativa, y a eso vamos a dedicarnos justamente en los próximos minutos. Recibiendo por un lado a Felipe Schipani, que tiene 34 años, es abogado e integra la Comisión para Vivir en Paz. Buen día, Felipe. Un gusto, Emiliano, gracias por invitarme. Y a Fabiana Goyeneche, que tiene 29 años, es abogada y es vocera de la Comisión No a la Baja. Fabiana, también, bienvenida. Buen día, muchas gracias. ¿Qué les parece si empezamos con una pregunta bien general? Y después, en todo caso, afinamos. Felipe, ¿por qué es bueno para la sociedad uruguaya que triunfe el sí en este plebiscito del 26 de octubre? Creemos que es fundamental que triunfe en sí porque nosotros lo que le estamos planteando a la ciudadanía es una propuesta integral que ha tendido a reducirse quizás en el eslogan, ¿no?, de la baja de la edad de imputabilidad, pero como tú recién señalabas, contempla otro tipo de medidas. Es bueno ir a los antecedentes. ¿Por qué llegamos a esta votación del 26 de octubre? Desde que empezó el anterior gobierno, desde los partidos de la oposición, sistemáticamente se venían insistiendo con proyectos de ley tendientes a plantear reformas a los problemas de seguridad y particularmente a los problemas de minoría infractora, que es donde creo que tenemos el mayor déficit. Y sistemáticamente la mayoría parlamentaria del gobierno, legítimamente, se negaba a tratarlos y darle estado parlamentarios y convertirlos en ley. Fue así como en el año 2011 Pedro Bordaberry tuvo la iniciativa, después fue propuesta del Partido Colorado y después se plegó el sector del herrerismo del Partido Nacional, en plantear el tema para que en definitiva sea la gente la que se empodere del asunto, y así se recolectaron las 375.000 firmas que posibilitaron esta instancia que tenemos hoy. Nosotros lo que decimos es que estamos ante un enorme problema de seguridad pública en el país y particularmente ante un fenomenal problema en el sector de la minoridad infractora, en el sector de la delincuencia juvenil, producto de una normativa que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es absolutamente benigna. Y esto no dicho por nosotros, sino admitido por el propio gobierno, que el año pasado envió un proyecto de ley al Parlamento en donde, entre otras cosas, se planteaba duplicar las penas que establece el CNA. Los jóvenes, que son el 8% de la población entre 13 y 17 años, por el contrario, representan el 50% de las rapiñas que se cometen en el país y el 20% de los homicidios. Quiere decir que su participación en estos delitos que nosotros proponemos bajar, que son delitos acotadísimos, que es una baja selectiva, que no es para todos los delitos del Código Penal, me parece que amerita tomar medidas y cartas rápidamente en el asunto. Vamos a la otra pregunta, la pregunta espejo para Fabiana. ¿Por qué es negativo para la sociedad uruguaya que triunfe el sí? Bueno, porque en primer lugar hay que partir de una base. Los menores de edad en este país ya son imputables. A partir de los 13 años, si cometen un delito, tienen que responsabilizarse y cumplir una pena. Es cierto que han habido intentos ya de castigar a los adolescentes como adultos. De hecho, desde que entramos en democracia hasta hoy han habido 16 proyectos de ley presentados para bajar la edad de imputabilidad y afortunadamente han sido rechazados bajo gobiernos de todos los partidos, de todos los colores, y eso ha sido por una coherencia con el propósito del derecho penal juvenil. El Uruguay lo que hace es responder a una necesidad de diseñar un sistema penal pensado para los menores de edad, porque las consecuencias de aplicar una u otro tipo de normativa puede ser peligrosa, que por ese lado va nuestra advertencia y nuestra oposición. Las experiencias internacionales que van de la mano con castigar a adolescentes como si fueran adultos no han mostrado de reducir el delito. De hecho, han sido negativas y han mostrado aumentar la violencia de estos adolescentes al momento de egresar del sistema. Por lo cual nosotros estamos seguros de que empezar a castigar a menores de edad
bajo las leyes de adultos, bajo el Código Penal, como establece esta reforma, que va mucho más allá de definir un delito y su pena, sino de establecer todo un sistema de cómo cuantificar esta pena, de cómo aplicarla, del tiempo que va a llevar y cómo se va a hacer. Lo único que va a hacer es no solamente no reducir el delito, porque no hay una sola señal de que esto vaya a ocurrir, sino además va a aumentar la violencia de estos muchachos, porque tener un exceso de periodo de tiempo privado de libertad a un adolescente, lo único que hace, y esto es respaldado por la neurociencia, por la psiquiatría y por la psicología, y por algo las coordinadoras y organizaciones de estas profesiones se han adherido a No la Baja, es volver definitivo el rol de delincuente que nosotros queremos quitarle a ese adolescente. Por lo cual lo único que queremos es, con esta reforma, oponiéndonos a la reforma, evitar que se vuelvan definitivos y profesionales estos adolescentes que hoy en día están delinquiendo. Vayamos ahora a un poco más de detalle. A partir de lo que fue cada una de las respuestas de ustedes, detengámonos en aspectos de esta reforma que se propone y que se va a plebiscitar el próximo 26 de octubre. De los distintos puntos que incluye, le propongo a Felipe Schipani concentrarnos en dos de ellos. La baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años para una serie de delitos, no para todos, para una serie de delitos, y la creación fuera del INAU de un instituto especializado en la rehabilitación de los delincuentes mayores de 16 y menores de 18. En primer lugar, ¿cuáles son los delitos en los que baja la edad de imputabilidad penal? Los delitos que se proponen que se baje la edad de imputabilidad a partir de los 16 años, siempre hablando de delitos intencionales, y esto es importante aclararlo. Hay dos tipos de delitos que regula nuestro derecho penal, los delitos culposos y los delitos dolosos. Los delitos dolosos son aquellos delitos en donde el individuo tiene conciencia y voluntad de lo que está haciendo, hay intención. Y estos son los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, que es el copamiento, extorsión, secuestro y violación. Son 10 delitos, Emiliano, de un total de 200 delitos que prevé nuestro Código Penal y muchos otros delitos que se encuentran en otras leyes especiales. Ustedes remarcan eso al punto de que hablan de que esta es una baja de la edad de imputabilidad penal parcial. Parcial o selectiva, como quieran llamarle, porque no es la baja de la imputabilidad que se ha aplicado en muchos países, en donde lisa y llanamente a todos los menores por cualquier delito de bagatela, cualquier delito menor, se los juzga como mayores. No tendría el menor sentido. Y esto mismo dijo Lawrence Sherman, que es del director del Instituto de Criminología de la Universidad de Pensilvania, que llegó a Montevideo, no sé si te acordás, en el año 2012, invitado por el ministro Bonomi para reflexionar sobre los temas de la seguridad pública. Y Sherman, que no lo trajimos nosotros, dijo en el Paraninfo, le preguntaron, ¿bajar la de imputabilidad penal aumentaría la delincuencia? Y Sherman respondió, la aumentaría si se utiliza para los de baja peligrosidad. O sea, si se bajara el Código Penal, se utilizaría para todos los delitos. Si a ellos se les pone en la cárcel, se los arruina, porque hace que se pongan peor. Reduciría el delito, y esto es lo realmente trascendente, si se lo usara en forma muy selectiva, para los chicos de 16 que dispararon a alguien o violaron. Ustedes están en este momento esgrimiendo ese tipo de planteos del doctor Sherman, quizás también porque hace pocos días el doctor Vázquez utilizó un testimonio de este experto en criminología cuando dio una de sus conferencias del ciclo programático, ¿no? Ustedes están marcando de algún modo una contradicción. ¿Por eso recurren a este nombre? No, bueno, porque evidentemente quienes hemos estudiado Derecho sabemos de que es un referente de la criminología internacional, y además lo trajo el propio Ministerio del Interior, o sea, el propio Bonomi, que está en contra de la propuesta. Quiere decir de que no puede haber suspicacias que sean que lo trajimos nosotros y vino a hablar a favor de nuestra propuesta. Pero entonces vayamos a la práctica. Si esta reforma prospera y un joven de más de 16 años comete intencionalmente uno de esos delitos graves que tú acabas de mencionar, ¿qué va a implicar el hecho de que se lo juzgue con el Código de Mayores? Lo que va a implicar es que se le van a aplicar penas
más razonable, se le van a aplicar las penas para estos delitos graves que prevé el Código Penal y no las penas que prevé el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Pero de qué diferencia estamos hablando en términos concretos? Bueno, estamos hablando naturalmente de penas mucho más duras. Estamos hablando de un sistema penal que no tiene la benignidad que tiene nuestro CNA. Y estamos hablando de que vamos a estar, en definitiva, generando, creo, una sensación de mayor seguridad, porque ¿qué es lo que está pasando? Vamos a los ejemplos concretos, a los ejemplos de nuestra vida cotidiana. Hace unos días en Maldonado un joven baleó a 3 muchachos, uno se está aún debatiendo entre la vida y la muerte, y la medida que aplicó el juez de menores, por eso que fue una tentativa de homicidio, fueron 3 meses como medida cautelar de reclusión en un centro del INAO. Eso no pasaría si se le aplicara el Código Penal. Bueno, no, pasaría algo bastante distinto, ¿no? Porque con las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, creo que la máxima pena para estos delitos que estamos considerando es de 5 años. Y en cambio, con el Código Penal de adultos se podría llegar, según el delito, a 16 años, 12, 8, 10 años, ¿no? Exacto. Es una diferencia importante. Exacto. Fabiana, ¿cómo ven ustedes entonces esta parte de la reforma? Hay un filósofo, Jules Renard, que decía que la verdad a medias es la más oscura de las mentiras. Y desafortunadamente esta propuesta de reforma y la defensa de esta propuesta de reforma está llena de verdades a medias. Y acabamos de tener un ejemplo, este caso tan multicitado del menor que desgraciadamente cometió un delito espantoso, no lo vamos a negar, en Maldonado. Se pone como ejemplo de lo leve y lo benigno del sistema penal juvenil porque va a cumplir una pena solo de 3 meses. Eso no es lo que ocurrió. Cuando a un menor de edad se lo procesa, se le inicia el proceso, que es lo que acaba de ocurrir, se determina si va a esperar su sentencia en libertad o esperarlo preso. Para los casos de delitos graves, como vos bien referías recientemente, la ley obliga al juez a mandar preso al menor de edad hasta que reciba la sentencia. Eso fue lo que dispuso esta medida cautelar del juez de Maldonado. Lo que hizo fue que espere privado de libertad, imagínate, que todavía no está definido si es responsable y si es culpable o qué pena va a tener, y ya está privado de libertad esperando su sentencia. Los 90 días son porque es el plazo máximo que tiene el juez para dictar sentencia. Yendo a lo concreto, bueno, también es interesante establecer cómo este criminólogo que recién citaban decía, por ejemplo, que no es apropiado, si lo que se busca es reducir el delito, dejar en manos del juez la decisión de cómo castigar al adolescente. Sin embargo, esta reforma, que antes se defendía este precepto y ahora parece que no, bien dice que dependerá del juez que decidirá si el menor en su momento tenía discernimiento o no para cometer el delito, y eso va a poder el juez utilizarlo como eximente o como atenuante, es decir, que va a depender del juez con quien el menor caiga en su momento y del día que esté teniendo el juez para que el juez decida en menos de 24 horas si ese adolescente tenía la capacidad para ser considerado adulto o no la tenía. En lo más concreto aún, nosotros seguimos sosteniendo, estas medidas no van a reducir el delito. Y vamos a hacer algo bien claro, estamos hablando de trasladar el Código Penal de adultos a los adolescentes. Si más del 90%, cerca del 94% del delito que se comete en Uruguay, y no vamos a comparar los delitos cometidos con la cantidad de delitos que tiene el Código Penal cuando la gran mayoría de los delitos no se aplican jamás, y no se cometen jamás, sino de los delitos que realmente se cometen y que la ciudadanía sufre. Más del 90% de los delitos cometidos en Uruguay son cometidos por adultos, a los que ya se les aplica este código. Entonces, ¿cómo si este código no está evitando que el delito siga aumentando la inseguridad en el país, vamos a considerar que por aplicarlo a los menores de edad, la seguridad va a mejorar? Ahora, no es un hecho que el sistema vigente ha sido, digamos, muy permisivo con los menores infractores que cometen delitos graves. El propio gobierno estuvo dispuesto en este periodo a aumentar las penas para algunos de los delitos. El sistema penal uruguayo tiene y tenía antes aún más muchas fallas, muchas carencias. Una en la que estamos de acuerdo ambas comisiones y creo que trajo toda esta discusión sobre la mesa, era la cantidad de fugas que estaban habiendo dentro de los hogares del INAO. Había más fugas que menores internados, teníamos cerca de 300, 400 menores privados de libertad y más de 1000 fugas al año. Afortunadamente, y creo que va de la mano con el llamado de la población por pedir mayor seguridad, este problema finalizó.
Estas fugas se han reducido prácticamente a ser inexistentes, o sea, están hoy en día cerca de los parámetros normales. Junto con otras medidas legislativas, como vos bien decías, por ejemplo, aumentar el mínimo de penas a 1 año, que esto no es trasladar a entonces el aumento de penas es mejor, porque lo que se hizo fue ajustar el sistema que ya existe, que es el sistema juvenil, que es lo que nosotros defendemos. Se redujo el delito. Del 2011 hasta ahora, el Poder Judicial ha dicho que las rapiñas, que son el delito más cometido por los menores de edad, se redujeron en un 41% con estas medidas. Entonces, nosotros a lo que apuntamos es a esto, mejorando la gestión, que tiene aún muchas carencias, mejorando la gestión y mejorando el sistema penal juvenil, se puede reducir muchísimo más el delito y la inseguridad que trasladando un código que ya estamos viendo que no funciona, que está diseñado para adultos, a los menores de edad. Felipe, teniendo en cuenta lo que decía recién Fabiana, ¿por qué ustedes entienden que no es suficiente lo que rige en el Código de la Niñez y la Adolescencia, con las modificaciones que incluso se hicieron en este periodo? ¿Por qué no es suficiente un mínimo de 1 año con un máximo de 5? ¿Qué se ganaría con una reclusión mayor, llegando, por ejemplo, como decíamos, hasta los 16 años, en algunos casos como el de rapiña? ¿Por qué tanto? Yo en primer lugar agradezco, que no es la primera vez que lo hace, el reconocimiento público que ha hecho la doctora Goyeneche sobre el impacto que tuvo sobre la opinión pública y sobre la dirigencia política a la hora de tomar decisiones, la iniciativa de la recolección de firmas y plantar el debate arriba de la mesa. Nosotros sistemáticamente, como recién decía, hemos propuesto reformas a través de la ley, digo que eventualmente, no tengo la menor duda, era el instrumento para realizar estas reformas. El tema que sistemáticamente, reitero, el gobierno se ha negado, pero Está bien, pero ustedes pudieron haber propuesto una reforma donde el agravamiento de las penas fuese menor, no fuera exactamente el tipo de penas que están previstas en el Código de Mayores. Entonces, ¿por qué fueron a esa fórmula? Se propuso y sistemáticamente se negaron reformas del Código de la Niñez y la Adolescencia. Está bien, pero a la hora de plantear esta reforma constitucional, porque ustedes van a la apuesta máxima, porque ustedes van a que estos chicos de 16 y 18 años sean juzgados por el Código de Mayores. Bueno, ahí hay un debate que ha planteado prestigiosos penalistas, por ejemplo Amadeo Tati, ¿no? Que creo que es un referente de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Católica. Él ha dicho, el debate sobre la baja de ley de imputabilidad es un debate sobre la capacidad. O sea, y la pregunta que debemos hacernos es, los jóvenes de 16 y 17 años, ¿son conscientes de que cuando toman un arma, apuntan y disparan, pueden generar en definitiva un resultado como la muerte? Yo creo que sí que son conscientes. Recordemos que los 18 años, que es un límite objetivo, fue establecido por el Código Penal de Irureta Goyena en el año 1934. Pasaron 80 años. ¿Qué dice Fabiana sobre este argumento? Sobre la evolución de la sociedad, sobre el hecho de que no es lo mismo un joven de 16 años hoy que un joven de 16 años en 1934, cuando se establecieron los límites. Que nuevamente estamos hablando de verdades a medias, porque si bien es cierto que puede considerarse que han cambiado las cosas de los años 30 hasta ahora, nosotros estamos modificando un sistema penal juvenil que no tiene 1 año, porque el Código de la Niñez y la Adolescencia es del 2004 y su última reforma es de diciembre del 2012, así que 1 año y algo. Entonces no podemos decir que estamos comparando, tratando de modificar la legislación del año 34, porque no es la que estamos modificando. Y además, por eso mismo, y porque, insistimos, los adolescentes son imputables a partir de los 13 años, este no es un debate de capacidad. La legislación admite y reconoce y regula que a partir de los 13 años el adolescente sabe muy bien lo que hace y por eso lo responsabiliza. Este es un debate de política criminal, es un debate de que para qué vamos a modificar las leyes y qué objetivo estamos buscando. Si nosotros buscamos mejorar la seguridad, no podemos privar de libertad durante décadas a un adolescente, porque el respaldo científico indica que un exceso de privación de libertad de un menor de edad, en el momento de desarrollo en el que está, en el momento en que su cerebro es una esponja absorbiendo el entorno en el que se está desarrollando, lo único que va a hacer es potenciar su violencia y que cuando egrese de ese lugar sea más violento. Hay otra manera de verlo, que es periodo de reclusión más largo en un instituto de rehabilitación nuevo y especializado, permitiría trabajar mejor
en la reinserción posterior de ese joven. ¿Qué dicen ustedes sobre ese argumento? Bueno, luego discutiremos sobre la existencia o no de este nuevo instituto, pero dando por sentado que exista o que existiera hoy en día ese instituto ideal, no encontramos cómo, si su funcionamiento realmente es óptimo, puede llegar a necesitar de 20 o 30 años como pueden llegar a utilizarse de privación de libertad. ¿A 20 años se llegaría? ¿20 o 30? La pena del homicidio máxima es de 30 años, entonces perfectamente un adolescente que cometa un homicidio mediante arma de fuego con algún otro agravante, perfectamente podría estar privado de libertad hasta 30 años o 20 años. Entonces, nosotros insistimos que se creara un instituto que realmente funcione de manera óptima. De hecho, sería el mayor fundamento para decir, necesitamos mejorar la gestión y la rehabilitación. Si hay una buena gestión y rehabilitación, no se debería necesitar más tiempo, por lo menos no un tiempo tan exagerado. Si realmente el Estado no es capaz de cumplir con un cometido de rehabilitación en un periodo de tiempo, bueno, más tiempo no va a hacer que el Estado haga las cosas de mejor manera. Sus partidarios dicen que permitirá que los uruguayos vivamos en paz. Sus detractores sostienen que no solucionará nada y que condenará a los jóvenes a una vida de delito. Ese es el tema. Estamos hablando hoy en nuestro espacio central de la reforma que se va a someter a plebiscito el próximo 26 de octubre. El mundo cambia y la forma de invertir también. Este espacio lo presenta Itaú Personal Bank, un servicio único y personal hecho para ti. Están con nosotros el doctor Felipe Schipani, integrante de la Comisión para Vivir en Paz, y la doctora Fabiana Goyeneche, de la Comisión No a la Baja. Hemos estado recorriendo en la primera parte de este intercambio las primeras disposiciones de la reforma constitucional que se ha propuesto. Recuerden, dice que la ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito. Las personas mayores de 16 y menores de 18 años serán penalmente responsables y serán castigados de conformidad con las disposiciones del Código Penal por la comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, o sea, acopamiento, extorsión, secuestro y violación, así como por los demás delitos que indique la ley. En los procedimientos penales seguidos a menores de 18 años, el tribunal actuante podrá admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficientes. Pero vayamos a la segunda parte, lo que viene a continuación. Dice que el Estado asegurará la existencia de un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de 18 años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento. ¿Por qué esta disposición, Felipe? De hecho, ¿no se está trabajando en esa dirección con la creación del CIRPA? Bueno, es cierto, el gobierno, digamos, ya ha finalizado el periodo parlamentario, ha incumplido la propia ley de creación del CIRPA, que establecía, entre otras cosas, que finalizado este periodo de gobierno, ese instituto debería salir de la órbita del INAU. No lo ha hecho. Y el 15 de septiembre finalizó el periodo parlamentario y no creo que el gobierno convoque una sesión extraordinaria para tratar este asunto. Lo que nosotros señalamos es que el INAU, que cumple una función esencial ya desde la época del Consejo del Niño, en el cobijo de muchos jóvenes desamparados, muchos jóvenes que quizás no tienen una familia que los cobije, ha demostrado absoluta incapacidad en el tratamiento y en la rehabilitación de los menores infractores. Pero es un hecho que ha habido. Desde que se creó el CIRPA ha habido mejoras. Sin duda que no son todas las necesarias, pero ha habido mejoras desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista de la incorporación de recursos humanos especializados y dedicados a la rehabilitación. Entonces, ¿qué cambiaría si el 26 de octubre se aprobara esta reforma y al día siguiente se creara, entre comillas, este nuevo instituto? Nosotros no negamos las mejoras. Y es cierto también que las mejoras aparecieron o se gestaron a partir de que se instaló el debate en la opinión pública con las firmas arriba de la mesa. Para empezar, terminaron las fugas, que creo que ha sido un gran avance, eso es innegable. Y han habido mejoras. Lo que nosotros también cuestionamos es que hay serios cuestionamientos, y no hechos por nosotros, sino hechos por los familiares de los jóvenes que allí están recluidos, por exfuncionarios del CIRPA, por organizaciones internacionales. La relatora de la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha señalado que es
determinados hogares del CIRPA y de la colonia Berro son centros de tortura. La comisión de la institución de derechos humanos también ha señalado flagrantes violaciones de los derechos humanos, se han señalado torturas. O sea, está claro que con el actual sistema no podemos seguir, hay que generar una nueva institucionalidad con gente realmente capacitada y un instituto específicamente señalado para atender este problema. Fabiana, ustedes, ¿qué dicen sobre estos argumentos, teniendo en cuenta que tampoco están conformes con el CIRPA y han mostrado preocupación por las denuncias a propósito de malos tratos? Bueno, primero que estas mejoras que sí han habido, de las que hemos hablado y que hemos compartido, son una muestra de que no hace falta una reforma constitucional para mejorar el sistema penal juvenil. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no solamente hace falta, sino que no sería suficiente, ya que este precepto de la reforma lo único que hace es decirle al Estado que se tiene que hacer cargo de descentralizarlo. No dice ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, o sea que con la reforma o sin reforma, el gobierno que venga, los legisladores que vengan, tendrán que aprobar una ley orgánica para llevar esto a cabo. De hecho, lo pueden hacer incluso si no se aprueba la reforma constitucional. Y lo otro es el 100%, absolutamente todas las organizaciones que han denunciado las carencias del CIRPA, que han denunciado las violaciones de derechos humanos, se oponen flagrantemente a la baja edad de imputabilidad. Y de hecho por eso es que nosotros, pese a las recriminaciones que han habido, insistimos, nos llamamos no a la baja, porque la única certeza que hay con esta reforma es la baja de imputabilidad. Esta reforma no es integral, esta reforma lo único que garantiza es el aumento del castigo, con el mantenimiento de los antecedentes, con el excesivo aumento de penas. De hecho, pongamos otro ejemplo, hay en este momento en el Parlamento un proyecto de Código de Responsabilidad Penal Juvenil, que tiene algunas mejoras que compartimos y otras que no. Y por ejemplo, aumenta las penas como tú planteabas, pero no en la medida de trasladar el Código Penal de adultos. Es decir, se puede seguir encaminando a hacer reformas y hacer mejoras sin caer en poner en la Constitución algo que no va a tener marcha atrás, porque luego solamente con otro plebiscito podríamos mejorar o cambiar, que es aplicar el sistema de adultos. Felipe, ¿qué responden ustedes a ese punto que lanzaba recién Fabiana? Lo único concreto, indiscutible, que va a ocurrir el 26, 27 de octubre si se aprueba la reforma es la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años y que estos jóvenes sean juzgados por el Código de Mayores, por el Código Penal, si cometen los delitos graves que están previstos en el texto. Porque todo lo otro, por ejemplo, la creación del Instituto Nuevo de Rehabilitación para Menores Infractores, en definitiva va a depender de decisiones, leyes, etcétera. No va a ser algo que se ejecute de manera automática. Decimos que no es cierto, que hay que leer el texto de la reforma que está en la papeleta. No se habla, pero el primer párrafo de la propuesta del artículo 43 de la Constitución que nosotros proponemos reformar establece: la ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito. Esto es una norma programática que se va a introducir en la Constitución y que es una innovación absoluta, porque en ningún lugar de la Constitución se habla de la víctima del delito, que históricamente ha sido postergada, ¿no?, en una visión hemipléjica en donde únicamente se habla del victimario, pero nadie habla de la víctima, nadie habla de qué ocurre cuando se destrozan las familias que se destrozan, ¿no? Se hablan de las causas sociales del delito, que naturalmente hay una incidencia, hay causas sociales que llevan al delito, pero no podemos enfrentar la delincuencia y frenar la delincuencia yendo a las causas del delito, que hay que trabajarlas a largo plazo. Entonces, la reforma, como te decía, es una reforma integral que plantea mantener los antecedentes de los menores. Hoy es algo que se hace discrecionalmente si el juez entiende que hay que mantenerlos. Y de hecho el Poder Judicial no lleva un fichero ni lleva un archivo de nada. Quiere decir de que hay varias propuestas. Otra de las cosas que plantea que el comisionado en asuntos carcelarios empiece a incidir también en el centro de rehabilitación. Y déjame decir alguna cosa de la... Pero en cuanto al Instituto de Rehabilitación, supongamos que el 27, 28, 29 de octubre, si triunfa la reforma, un joven de 17 años comete uno de los delitos graves. Lo claro es que se lo va a juzgar de acuerdo al Código Penal. Exacto. Y por lo tanto sobre él pueden recaer penas bastante más severas que las actuales, pero desde el punto de vista de la reclusión y la rehabilitación, ¿no va a seguir operando la misma infraestructura, lo mismo que hay hoy? ¿Quién sabe por cuántos meses? Va a haber, Emiliano, una nueva institucionalidad, naturalmente, que hay un principio que es el principio de la realidad. El 26 de octubre la gente vota y va a llevar un tiempo
que el servicio descentralizado que nosotros estamos planteando en la propuesta empiece a funcionar naturalmente, pero nosotros estamos absolutamente confiados en que el gobierno, que es quien según la Constitución debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, el 27, si esto el 26 es aprobado, esté enviando un proyecto de ley al Parlamento y que el Parlamento, en plena campaña electoral, y eso me parece que es un dato intrascendente, se ponga a discutir estos asuntos. Fabiana, dice Felipe que hay otros elementos de la reforma que entran en vigor automáticamente y ponen en especial el acento en esa primera frase: la ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito. No está mal que eso figure en la Constitución, decía. Me parece bárbaro que figure en la Constitución, pero yo insisto, el problema es que para que eso figure en la Constitución tenemos que bajar la edad de imputabilidad, porque solamente bajando la edad de imputabilidad se impuso este precepto. Sería bueno que hubiéramos discutido una reforma integral del tratamiento de la víctima y no la baja de imputabilidad con una norma meramente programática hablando de la víctima. Pero lo interesante es que en este momento hay en el Parlamento, y se acaba de aprobar por unanimidad en Cámara de Senadores, el proyecto de Código de Proceso Penal. ¿Por qué traigo esto? Porque esta reforma, que va a ser realmente revolucionaria, por primera vez impone el respaldo y la participación de la víctima en el proceso. Es decir, con el cambio que va a establecer la reforma, yo invito a hacer este ejercicio. Uno hoy es víctima de un delito, ¿qué repercusiones tiene? ¿Qué participación tiene? ¿Qué importancia le dan? ¿Qué tanto puede incidir en el proceso penal? Bueno, supongamos que mañana se aprueba la reforma, nada de eso va a cambiar. Solamente vamos a tener una expresión de deseo. Sin embargo, simultáneamente en el Código de Proceso Penal sí se están imponiendo cambios que esperemos que se lleven adelante, que esperemos que se terminen por aprobar y que no necesitaron de esta reforma constitucional y no necesitaron de bajar la edad de imputabilidad para de verdad darle participación a la víctima. Y además, da la sensación, de todos modos, de que hubo una lentitud o una falta de reacción en la aprobación de determinado tipo de normas en el rubro seguridad pública que fueron generando este malestar que deriva ahora en una reforma constitucional que se somete a plebiscito. Absolutamente, absolutamente. Y eso ustedes lo admiten. Nosotros lo admitimos, nosotros no estamos, siempre decimos, no estamos defendiendo el status quo, no estamos diciendo que las cosas se están haciendo todas bien, y de hecho siempre nos oponemos a esta dicotomía que parece plantearse entre o aprobamos la reforma o queda todo como está. Hay un ejemplo bien concreto. Ahora a las 10 de la mañana va a haber un debate de casi todos los candidatos presidenciales sobre temas de seguridad. Y tengo entendido que el debate no va a girar en torno solamente a la baja edad de imputabilidad. Entonces, creo que es notorio que bien se pueden traer muchas propuestas bien interesantes para mejorar la seguridad que no necesariamente traten de bajar la edad de imputabilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con esta medida, con la baja edad de imputabilidad, y el problema más serio es que está instrumentado de tal manera que para poner todas las demás normas, primero hay que bajar la edad de imputabilidad, y de hecho no sabemos qué va a pasar con la víctima después de la reforma, porque es solamente una expresión de deseo. El comisionado parlamentario que menciona esta reforma curiosamente también se opone a la baja, y la única certeza, como vos bien decías, es que a partir del 27 de octubre vamos a encerrar cada vez durante más años a los menores de edad en el CIRPA, ese instituto que incluso la Comisión para Vivir en Paz hoy cuestiona. Yo lo decía citando la afirmación que tú misma habías hecho un rato antes. Exacto. Por eso la incorporaba al debate. Pero voy al otro lado. Voy a hablar con Felipe ahora a propósito de repercusiones afuera. La relatora sobre derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz, advirtió que esta reforma es un retroceso en sí misma. Se es niño hasta los 18 años y juzgar a los niños como adultos es un contrasentido y un retroceso en los derechos humanos. Naciones Unidas ha advertido que Uruguay incumpliría obligaciones asumidas cuando suscribió en 1990 la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cómo responden ustedes a este tipo de objeciones? En primer lugar, nosotros respetamos todas las opiniones y señalamos que de ninguna manera la propuesta que nosotros estamos planteando contradice ninguna norma en materia internacional ni ningún compromiso asumido por el Estado. En primer lugar, en el plano jurídico, porque esta es una reforma constitucional. Y la Constitución de la República es la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico y está por encima de cualquier normativa internacional en la materia. Y esto no lo digo yo, esto lo admite pacíficamente toda la doctrina constitucionalista del país, esto lo admite la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. El día
que admitamos que las normas internacionales estén por encima de nuestra Constitución, bueno, dejaremos de ser un país independiente y soberano. Quiere decir de que allí me parece que hay, por lo menos desde el punto de vista jurídico, un cuestionamiento bastante serio. Si esto fuera materia de ley, es discutible, pero recordemos que el instrumento que se está utilizando es el de la reforma constitucional. Y en el plano argumental, digamos que lo que nosotros estamos planteando no es tratar a los menores como mayores, porque básicamente, como le decía recién, esto es una propuesta acotada, parcial, no se les va a aplicar todo el Código Penal a los jóvenes de 16 y 17 años, simplemente 10 delitos. Y otro aspecto que es fundamental, los jóvenes no van a ir a cárceles de adultos, los jóvenes, como decíamos recién, van a ir a un instituto especializado. Y déjeme decirle algo sobre lo de UNICEF particularmente, es inadmisible lo de UNICEF. UNICEF está haciendo, no emitiendo una opinión, está haciendo una campaña a favor de la propuesta de no a la baja. Y eso me parece que es inadmisible que un organismo internacional, violando toda la normativa de la propia UNICEF, se entrometa en un asunto que tenemos que decidir y que votar los uruguayos. Fabiana. Por eso le hemos enviado una carta a las autoridades de UNICEF para que asuman personería el asunto, porque esto es de locos. Nunca había pasado en el Uruguay que un organismo internacional esté financiando campañas con spot, con gente que promueve la iniciativa, con páginas web, vas a saber uno si no van a hacer televisión. Es inadmisible realmente, es la nueva colonización. Fabiana, ¿qué dicen ustedes, teniendo en cuenta justamente que esta es una base de la línea argumental no a la baja? Lo que Uruguay tiene asumido como compromisos en Naciones Unidas. Además ustedes se apoyan mucho en UNICEF en particular. Primero que no la totalidad ni de la doctrina ni de la jurisprudencia consideran la Constitución por arriba de las normas internacionales. En eso no voy a ir más allá de que simplemente decir que no es cierto que haya unanimidad, ni muchísimo menos. Además, la Constitución tiene artículos como el 72 y varios otros que se considera que incorporan los tratados internacionales de derechos humanos a sí misma. O sea que estamos hablando incluso de la contradicción dentro de sí misma de la Constitución. Además, es curioso cómo se trae reiteradamente el hecho de que es solamente para algunos delitos. Pero es bien arbitraria los tipos de delitos y la cantidad de delitos. Y voy a ir a ciertos ejemplos. Primero, como dije hoy, por tratarse de la rapiña, y la rapiña, que insisto, no es un delito que requiera ni lesionar ni quitarle la vida a nadie, porque ahí se suma el delito de lesiones y homicidios, es el delito más cometido por los adolescentes junto con el hurto. Entonces, sí va a acaparar a la mayoría de los menores infractores. Como bien decía el doctor Schipani, no incluye a los delitos culposos. Mirá qué curioso, un adolescente que rapiña a una persona sin lesionarla y le hace pasar un momento espantoso, pero lo único de lo que la priva es de algo de la propiedad, va a ser considerado como adulto. Un adolescente que sale alcoholizado o sale drogado en el vehículo de sus padres y le quita la vida a un padre de familia, va a seguir siendo un menor de edad para esta reforma. Tampoco se considera el delito de narcotráfico, cuando, por ejemplo, la mayoría de los homicidios sí cometidos por menores de edad están vinculados con ajustes de cuentas que generalmente se vinculan al narcotráfico. Entonces, esta reforma está apuntando a cierto tipo de delitos y a cierto tipo de menor infractor. Pero volviendo al tema de la violación de los tratados de derechos humanos, nos parece inadmisible que Uruguay se comprometa ante el sistema internacional con cumplir determinadas normas que, aparte, insisto, apuntan a mejorar la seguridad, porque esto no es un arbitrio de decir simplemente son niños, apunta a las consecuencias gravísimas que puede llegar a tener aplicar sí todo el Código Penal, porque si bien son algunos delitos, se va a aplicar el sistema de reincidencia, de habitualidad, de participación entre varios menores, de cometer varios delitos, toda la parte general del Código Penal se va a aplicar. Entonces es una reforma trascendental que va mucho más allá de un 5%, como se suele decir. Felipe Schipani, a propósito de lo que señalaba recién Fabiana, sobre todo a propósito del hecho de que Uruguay asumió compromisos y que tienen determinado signo, determinado contenido, ¿cuál es la respuesta? Lo que decía recién es incorrecto señalar que a través de esta reforma vamos a tratar a los menores al igual que los adultos. Lo único igual es que se les va a aplicar el Código Penal para determinados delitos, para 10 delitos. Ahí está, esa es la médula de la respuesta de Felipe. ¿Qué dice Fabiana? Que ellos mismos han dicho que todos estos adolescentes bajo este sistema van a ir a este nuevo instituto.
eventualmente, si algún día existe y cuando exista. Bueno, vamos a suponer que este instituto mágicamente se crea el 27 de octubre. Si hay un adolescente de 16 años que es condenado a 10 o 20, 30 años de privación de libertad, eventualmente vamos a tener un sistema que se satura a sí mismo, como ocurre con los adultos, que aplicando el Código Penal el hacinamiento es continuo y el crecimiento de la población carcelaria es exacerbado, y vamos a tener adultos conviviendo con adolescentes. Por lo tanto, en la vida de los hechos las condiciones van a ser las mismas. Creo que hemos avanzado bastante en esta discusión, sin duda que no hemos abarcado todos los puntos que podríamos haber tratado, pero tengo la impresión de que hemos ayudado a los oyentes a situarse frente al tema. De todos modos, a ustedes pueden haberle quedado algunas observaciones por hacer. Lo más importante que le haya quedado a Fabiana Goyeneche. Insistirle a la gente que nosotros también estamos preocupados por la seguridad, que no estamos negando que hay un problema y que lo único que queremos es que a un problema complejo se apueste a propuestas complejas y serias. Que así como nos molesta a los uruguayos que nos digan que tenemos una sensación de inseguridad o que hay una especie de sensación térmica, que no nos conformemos entonces con una propuesta que solamente nos va a dar sensación de seguridad y a muy corto plazo. Es interesante lo que estás diciendo porque entre los mensajes de los oyentes estaba el de María, que dice: a la chica que habla se nota que nunca la robaron y que no conoce lo que es vivir en la periferia con menores infractores. Le cuento a María que sí he sido víctima del delito en manos de menores en reiteradas ocasiones. Tengo la fortuna de que no sea mi experiencia, pero lamentablemente sí de varios compañeros de la comisión, de haber perdido familiares y amigos. Pero por eso mismo insistimos, queremos propuestas serias que de verdad garanticen que eso no vuelva a ocurrir. Felipe, lo que te haya quedado por decir a ti. Refrescando un poco los argumentos a favor de la propuesta, y no lo señalé, el Instituto Ceres, el doctor economista Ignacio Munro, ha hecho un estudio muy serio en la materia, lo invito a que lo lean, lo busquen en internet, y entre otras cosas señala que el 35% de la delincuencia juvenil se reduciría si aplicamos esta reforma. Rodríguez Zapatero estuvo hace muy poco también en nuestro país, indicando que este es el camino, y en España hubo un tratamiento muy similar al que nosotros planteamos, poniendo mayor severidad de las penas de los jóvenes 16 y 17 y rehabilitando. Y finalmente, Emiliano, yo quiero... Dice uno de los oyentes, vuelvo a la mensajería: encerrar a un joven seguramente pobre, sin educación formal, con familia desintegrada y problemas de consumo de drogas durante 10 años, y todavía mantener los antecedentes, es casi ponerlo contra un paredón de fusilamiento. No, yo creo que primero, privar a ese joven de libertad es una forma de proteger a la sociedad. En ese lapso lo que tenemos que hacer es rehabilitarlo por su futuro, para que cuando salga de la reclusión pueda tener un camino en la vida, pero también rehabilitarlo para que no vuelva a reincidir, para que eventualmente nosotros no volvamos a ser víctimas de su actitud delictiva. ¿Y qué faltaba decir? No, yo quería expresar nuestra preocupación por esto de UNICEF. Es muy grave lo que está pasando. Pero también es muy grave lo que está pasando con el financiamiento de la campaña del No a la Baja. Yo lo voy a hacer público aquí en este programa que tiene una audiencia muy importante. La Universidad de la República está financiando económicamente esta campaña. Aquí hay un pedido de presupuesto de la Universidad de la República, de la sección compras de la Facultad de Psicología, solicitándole a una empresa cartelería para la campaña No a la Baja. Esto realmente nunca lo habíamos visto. Que el Estado, con el dinero de todos, con el dinero de los que están a favor y de los que están en contra, ¿no?, se introduzca en la campaña opinando y financiando con el dinero público, me parece que es sumamente grave. Bueno, estábamos cerrando, pero ante un planteo como este que hace Felipe Schipani, me gustaría tener la respuesta de Fabiana Goyeneche. No estaba al tanto del pedido de la universidad, pero me gustaría que egresados universitarios reconocieran la existencia del cogobierno y la naturaleza de la Universidad de la República. El Consejo de la Universidad de la República tomó postura sobre esto y está llevando adelante acciones en ese sentido. Tiene un proceso para hacer una toma de decisiones, como lo ha hecho con muchísimos otros temas anteriormente, porque se involucra en los temas que discute la sociedad, y en este sentido, al igual que muchísimos otros organismos, ha tomado postura y está siendo acorde a esa postura que ha tomado. Lamentamos que, como del lado de No a la Baja están absolutamente todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, institucionales, internacionales, de derechos humanos, de seguridad, todas las, y se oponen todas a No a la Baja, cada vez que una sale con una acción en contra de la Baja, la Comisión para Vivir en Paz la reproche, la deslegitime o la agravie. Pero no podemos de ninguna manera admitir que con dineros de todos los uruguayos, tómense la postura que se tomen, se esté financiando una
posición, cuando aquí los que tienen que decidir son todos los uruguayos. Y le sumo a eso el $500,000 que viene gastando el Injumides en las correcaminatas que se vienen realizando desde el año 2011. Abrimos en todo caso otro día una discusión sobre este aspecto. Tengo la impresión de que da para bastante más. Por hoy les agradezco a Fabiana Goyeneche de la Comisión No a la Baja y a Felipe Schipani de la Comisión para Vivir en Paz que hayan aceptado este intercambio, este debate en perspectiva. Muchísimas gracias a vos, muchas un gracias. placer.